Muy buen día para todos nuestros hermanos, nuestros amigos de En Casa con Propósito. Nos alegramos mucho nuevamente poder llegar hasta tu hogar, hasta tu oficina, hasta tu casa, el lugar donde te encuentres. Es para nosotros un motivo de alegría cada mañana el podernos encontrar y aprender algo nuevo, recibir algo refrescante de la palabra de Dios para nuestras vidas. De manera tal que bienvenidos a este espacio. No te pierdas esta mañana una historia muy especial, muy impactante, muy interesante, pero que también nos lleva a una enseñanza muy valiosa para nuestras vidas. Un saludo especial para todos en Casa con Propósito. Es un espacio dirigido, auspiciado por la Comunidad Familiar Cristiana. Somos una iglesia con propósito. Bienvenidos esta mañana a este tiempo especial. Y bien, estamos de regreso nuevamente para compartir una historia muy interesante contigo que nos deja una gran enseñanza, una gran lección de vida. Fue muy severo el pronóstico médico para una mujer. El médico le dijo a aquella mujer que se encontraba allí en el hospital, le dijo: señora, usted ha perdido su bebé. Y lo más probable es que nunca más podrá volver a tener un hijo. De manera tal que pues la joven mujer de apenas 21 años de edad se resignó a su suerte, se entristeció, se afligió por aquella respuesta que le dio el galeno, y como había perdido su primer bebé, también estaba perdiendo las esperanzas, esas esperanzas de ser madre algún día y de tener un niño o una niña. Durante 41 años, aquella mujer de nombre Irene McCarthy pensó en el hijo que había perdido. Lo llevó en sus sueños, en sus pensamientos, triste, acongojada. También lo llevó en sus lágrimas, porque fue amargo el sufrimiento de Irene después de que el médico le diera aquella noticia. Pero sin darse cuenta, lo llevó también en su vientre. Cuando cumplía la edad de 62 años de edad, a esta mujer canadiense, normalmente muy saludable, muy bien puesta en su salud, la operación del vientre por otro motivo fue entonces cuando le hallaron el feto de aquel niño que había perdido. Encontraron este feto petrificado. Había llevado Irene por más de 4 décadas a su bebé, a su hijo muerto, allí en el vientre. Tú dirás, ¿cómo es posible? Incluso los médicos se preguntaron lo mismo. Y aunque en los anales médicos, las historias médicas, ha habido algunos casos
de personas a quienes se les ha muerto un bebé, un feto en su vientre, y han pasado algunos meses, incluso hasta algunos pocos años. El caso de Irene McCarthy es un caso nunca antes visto. Es un caso excepcional, único y asombroso, por la cantidad de años que llevó a su hijo muerto en sus entrañas. 41 años. Esto no es nada común y es un caso excepcional, único, registrado en la historia en un hospital en Canadá, y que le ocurrió a Irene McCarthy. No es común. Pero lo que sí es común son las personas, hombres, mujeres, jóvenes, que si bien no llevan un hijo muerto en las entrañas, llevan virtudes, valores morales, honor, integridad, muertos. Literalmente, vivimos en medio de un mundo que, si bien no lleva un bebé en el vientre muerto, sí vivimos en medio de una sociedad que convive con la muerte. Personas que llevan dentro de sí una conciencia muerta. En algunos casos, no durante algunos pocos meses o algunos pocos años, sino durante toda una vida, la conciencia muerta. Bien lo cantó el famoso poeta español: no son muertos los que yacen en la tumba fría, muertos son los que llevan muerta el alma y viven todavía. Vivir sin conciencia es vivir muertos, es caminar muertos, es permanecer muertos. Vivir sin temor de Dios es vivir muertos. Hace unos días la famosa periodista Vicky Dávila se preguntaba en una de sus redes y decía: Dios mío, ¿por qué está sucediendo todo esto? ¿Por qué pasa todo esto? Cuando vemos noticias de jóvenes muertos, vemos noticias como la de ayer, de una persona muerta en nuestro país, en el Cauca, de una manera tan absurda, ella se preguntaba. Y pues dio la casualidad que yo ingresé y fui el primero que respondía a su mensaje. Y le dije, Vicky, esto está pasando por la ausencia de Dios en el corazón del hombre. Porque hemos negado a Dios y nos hemos abandonado a nuestra propia suerte. Y esto ha conllevado a ser una sociedad en decadencia, que vive en medio de la muerte, de la destrucción, del caos. ¿Sabes? Es impresionante la cantidad de palo que recibí por haber dado esta respuesta. Me criticaron, me ultrajaron, me ofendieron con palabras fuertes. Es increíble lo que estamos viviendo hoy en día. Pero cuando nombras a Dios, el diablo se enoja. Vivir sin el temor a Dios es vivir muertos. Vivir sin el respeto, sin la reverencia a las normas divinas de esta preciosa palabra de Dios, es vivir en medio del caos, es vivir en medio de la destrucción. Vivir sin Cristo es prácticamente abandonarnos a la suerte de la muerte y del pecado, porque Cristo es la fuente verdadera. Vivir sin Él es estar muertos. Vivir sin Dios, dice el apóstol Pablo, vivir muertos en sus transgresiones y pecados. Quiero invitarte a que me acompañes a leer algunos textos que nos ilustran un poco más sobre este tema.
Especialmente en Romanos capítulo 1, el versículo 28, la palabra de Dios enseña de la siguiente manera. Óyelo bien, la palabra dice: y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Otra vez, y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Y es que es lo que está sucediendo precisamente hoy en día. Vemos que vivimos en medio de la maldad. Hay tantas preguntas que miles de personas se hacen, se cuestionan y no encontramos respuesta hoy en día. Preguntas como, por ejemplo, ¿por qué tantos niños muriendo de hambre? ¿Por qué cada vez van en aumento las epidemias incontroladas, dolorosas, que llevan a la tumba a millones de personas? ¿Por qué millones de familias están cada vez siendo consumidas en la pobreza? ¿Por qué esos niños inocentes que son abusados aún por sus mismos padres? ¿Qué culpa tienen ellos de esta situación? ¿Por qué las guerras tan devastadoras, tan crueles, que arrasan con ciudades enteras y con personas inocentes? Preguntas como estas abundan por doquier hoy en día. Pues bien, ¿acaso todo eso pasa porque es culpa de Dios? ¿Que acaso Dios no es capaz de controlar toda esta furiosa tempestad que cada día se torna más fuerte y descontrolada? ¿Qué sucede? ¿Acaso Dios se goza viendo el sufrimiento de millones de personas alrededor del mundo? ¿Acaso Dios ya perdió el control? La realidad de todo esto es que la maldad ha invadido continentes enteros en todo el mundo, como un poderoso tsunami que se desborda y que arrasa sin piedad con todo lo que encuentra a su paso. Da la impresión que muchos hasta ya se acostumbraron a este ambiente viciado, este ambiente dañino, de muerte, de caos, de destrucción, en el que pareciera ser que abundan densas nubes negras que han tapado la luz del sol y no permiten, impiden que brille la luz de la justicia. Y es que la justicia se ha desvanecido, se ha perdido. Incluso aquellos que la manejan hoy en día dejan ver constantemente su maldad, su propio interés, su propio beneficio. ¿Quién es el culpable de todo esto? ¿Dios? ¿O seremos nosotros los hombres, los seres humanos? Obviamente, el culpable de todo esto es el ser humano. El Señor Jesús afirma con claridad que fueron los hombres quienes amaron más las tinieblas que la luz. Óyelo bien, amaron más las tinieblas que la luz y se entregaron a sus propios deseos. Acompáñame a leer Juan 3:19, la palabra de Dios es clara allí. Jesús le dice a sus discípulos y a la gente que se encontraba con él, y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz del mundo, porque sus obras eran malas. La luz vino, pero los hombres prefirieron amar las tinieblas, porque sus obras eran malas. Y es que el ser humano indubitablemente se ha entregado a la maldad, y el Señor lo afirma con claridad. Hay entonces una elección consciente del ser humano de buscar el mal, y vemos a nuestro alrededor cómo el ser humano practica el mal, y se ha vuelto común el robo, el secuestro, el homicidio, el atraco, la violación, el maltrato a nuestros niños,
la pederastia, en fin, una cantidad de crímenes. Y el ser humano desde un principio ha decidido deliberadamente independizarse totalmente de Dios. Y le ha dicho a Dios: yo soy mi propio amo y mi propio Señor. Ha desechado los lineamientos divinos el ser humano para seguir sus propios lineamientos. Y le ha dicho a esta palabra de Dios: eres anticuada, no eres para mí, yo decido lo que hago y lo que no. No es Dios quien ha condenado al mundo a esta situación que vivimos hoy en día, sino que es la raza humana que se ha condenado a sí mismo al adoptar su propio estilo de vida separados del Creador. Y esto nos ha traído un degeneramiento, un caos gradual, progresivo en todo el mundo, que ha sido como un cáncer que ha ido avanzando y casi que ya es una metástasis que ya no se puede soportar en el mundo. El apóstol Pablo dice: porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, dice el apóstol Pablo, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron las gracias, sino que se extraviaron en inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Una de las personas que me escribió y me respondió al comentario, a Vicky Dávila, me decía: ¿a cuál Dios se refiere de los 3200 que hay? Yo le respondí: me refiero al 3201, aquel que tú no conoces porque no has querido conocer. Afirman los hombres hoy en día ser sabios en su propia opinión, dice el apóstol Pablo, y se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que son réplicas de hombres mortales, y se han vuelto a la idolatría de las aves, imágenes que son réplicas de cuadrúpedos, de reptiles. Desde la antigüedad el hombre ha tenido esta costumbre de hacerse imágenes de hombres, de animales, de bestias. Por eso Dios, dice el apóstol Pablo, los entregó a sus malos deseos, a los malos deseos de su corazón, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, dice la palabra, el apóstol Pablo, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo de su propia perversión. Acompáñame a leer el siguiente texto de la palabra de Dios en Primera de Pedro, en el capítulo 5, versículo 8. Dice lo siguiente: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Te quiero hacer una pregunta esta mañana. ¿Qué tanto dominio propio tienes? Reflexiona en este versículo y en esa pregunta por 10 segundos. ¿Qué tanto dominio propio tienes?
somos honestos delante de Dios, a veces nos cuesta mucho trabajo mantener nuestro dominio propio. Pero la palabra nos pide, nos exige, nos demanda que tengamos dominio propio. Continúa diciendo la palabra de Dios que además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó en la depravación mental. Los entregó en la depravación mental. Sabes, vivimos en un mundo donde millones de personas caminan por las calles enfermos de su mente, enfermos de su espíritu, de su alma, pero con enfermedades mentales graves. Para la muestra, lo que sucedió ayer en nuestro país, como un soldado mata a una persona de manera absurda, simplemente por una situación psicológica, asumo yo, concluyo yo, porque no hay otro motivo, otra razón. Y como despreciaron el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental, para que hicieran lo que no deben hacer, lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, de perversidad, de avaricia, de depravación. Están repletos de envidia, de homicidios, de disensiones. Es lo que vemos hoy en día, mi amado hermano, mi amado amigo. Engaño, malicia. Son chismosos, dice el apóstol Pablo, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios. ¿Sabes? La soberbia y la arrogancia es algo que pulula hoy en día en nuestro contexto social. Nos creemos mucho más que los demás y decimos: es que a mí nadie me viene a dar órdenes, a mí nadie me viene. Somos soberbios, somos arrogantes, se ingenian maldades, dice el apóstol, se rebelan contra sus padres. Vivimos en medio de una generación que no respeta a nadie. Los colombianos estamos padeciendo de esta grave enfermedad. No nos respetamos entre nosotros mismos. Hay quienes se quejan de la policía, pero no respetan en lo más mínimo a sus padres o a nadie, a la autoridad. Debe haber un respeto mutuo, ciudadanía y autoridades. Son insensatos, dice el apóstol, desleales, insensibles, despiadados. Esta es una radiografía que ilustra lo que está sucediendo actualmente en el mundo. Es la mejor radiografía que podemos obtener de lo que vive el mundo actual, el mundo de hoy. El mundo que se hace llamar moderno, pero que realmente vive en un atraso sistemático de maldad y de pecado. Dice la palabra esta mañana para ti y para mí: no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Le dice el apóstol Pablo a los romanos: no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Y es que tú y yo somos llamados como hijos de Dios a crear una alternativa, una respuesta. Somos llamados a ser luz y a ser sal en medio de un mundo que vive en las tinieblas y que no tiene sabor, en medio de un mundo que se debate, en medio de la muerte y del desazón, del caos, de la muerte. Esa es nuestra tarea, ese es nuestro llamado. Dice la palabra de Dios, acompáñame a leer, porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad. Sabes, lo que yo veo hoy en día, mi amado hermano, mi amado amigo, son personas que se valen de su libertad para disimular la maldad.
Es lo que vemos hoy en día a todo momento en nuestra ciudad, en nuestros países. Personas que se escudan en la libertad para hacer lo malo. Dicen, es que yo tengo mis derechos. Es que ellos tienen sus derechos. Es que todo el mundo tiene derechos. Pero ¿sabes? Hemos olvidado y hemos dejado de lado, hemos dejado tirado en el suelo los deberes. Y esto nos ha llevado a la crisis que vivimos hoy en día. Nuestras cortes de justicia proclaman los derechos, pero se olvidan de los deberes de los ciudadanos. Porque esta es la voluntad de Dios, dice el apóstol Pablo a los romanos, que practicando el bien hagamos callar la ignorancia de los insensatos. Sí, de aquellos que se creen sabios en su propia opinión. Sí, de aquellos que se creen inteligentes. De aquellos que se creen progresistas, pero van en contra de los principios de la palabra de Dios. Esto es actuar como personas libres, que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. El llamado esta mañana, mi amado hermano, mi amado amigo, amiga, es que vivamos como hijos de Dios. Y hay una esperanza gloriosa, porque no todo es negativo ni todo es malo. Hay una esperanza, y con este texto termino. Dice la palabra de Dios, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Sí, vivimos en medio de un caos, pero todo el que ha nacido en Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y como hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios, y como hemos sido lavados por su sangre, hemos sido salvados, rescatados, restaurados para nueva vida, somos transformados para nueva vida. A través de la fe en Cristo Jesús, tú y yo podemos vencer al mundo. En medio del caos que vivimos actualmente, en medio de la situación más crítica que ha vivido la humanidad, que se debate ya este mundo, en medio de esta situación se debate entre la vida y la muerte. Tú y yo, dice la palabra de Dios, que podemos vencer a través de la fe en Jesucristo. Porque todo aquel, dice la palabra de Dios en Primera de Juan, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Padre, en esta mañana yo te doy gracias por esta palabra que me permites compartir con cada uno de mis hermanos y amigos en Casa con Propósito. Te pido, Señor, que nos enseñes cada día y nos ilumines a través de esta tu preciosa palabra, Señor, para practicarla, para entenderla, pero también para interiorizarla en nuestras vidas y vivir como tú quieres que vivamos. En el nombre de Jesús te pido una bendición especial para cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos siguen cada lunes, cada miércoles, cada viernes allí en Casa con Propósito. Una doble bendición especial para sus vidas, para sus hogares, para sus familias. Acompáñales en todo momento. Tómales de la mano, Señor, y no les sueltes en medio de los momentos de crisis y dificultad. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bien, mis amados, quiero saludar especialmente, cordialmente, a quienes nos han acompañado hoy. Elizabeth Díaz, allí en casita, una bendición especial. A Janet Barragán Mancera, muchas bendiciones, un saludo. Lorena Cuervo, un saludo para todo el Jardín San Pablo, Manitos Unidas. Blanca Hilda Rincón, a Jenicilla Urrego, un saludo. Esperamos que ya estés recuperada del todo, Jenny. Que Dios te bendiga a ti, a toda tu familia, a tu esposo, a tus hijos. Wilson Quintero Vanegas, un saludo también para Wilson, para tus hijas y Glorita. Jaime Zambrano Ortiz, que está allí en casita, también nos está siguiendo hoy. Belén Fique, muchas bendiciones a la tía Belén y a la abuelita Belén.
Un abrazo desde aquí. Melba Almeida Rivera, mi amada hermana Melba, me alegra mucho verte esta mañana aquí entre nosotros. Un saludo especial para ti, allí en los Estados Unidos de Norteamérica, en el estado de la Florida. Que Dios te bendiga grandemente, y a tu esposo, a Agustín, a tus hijos, a toda tu familia. Un saludo desde nuestra comunidad familiar cristiana. A Floralba Castellanos, muchas bendiciones para Floralba. Carlos Arturo Míguez Sánchez, un saludo especial al pastor Gustavo Nieto, allí en Brasil, en la ciudad de Manaus, al pastor allí en el departamento del Valle del Cauca, también al pastor Hernán Arce Alfonso. Que Dios los bendiga a todos grandemente. Quiero hacerles una invitación especial, bueno, que sean dos invitaciones hoy. Primera, a que nos acompañen el próximo domingo a las 10 de la mañana, en casa, en adoración. Continuamos con nuestras reuniones virtuales los domingos, aunque ya la administración autorizó para que las iglesias podamos congregarnos, es decir, que abramos las puertas de nuestros templos, y ya vamos a hacerlo en nuestra comunidad familiar cristiana. Tuvimos 2 reuniones el pasado miércoles, una reunión de pastores de la zona de Fontibón y la zona de Kennedy, y otra reunión de nuestro equipo asesor, líderes de la comunidad familiar cristiana y equipo de comunicaciones, y llegamos a la conclusión de que vamos a reabrir las puertas de nuestra iglesia el próximo domingo 25 de octubre. ¿Por qué vamos a esperar? Porque estamos elaborando nuestros protocolos, y aunque ya están prácticamente listos, no queremos actuar a la carrera. Queremos hacer las cosas bien, porque debemos tener varios implementos. Hay que comprar algunas cosas para en los protocolos que nos exige la administración distrital. Necesitamos comprar pistolas para temperatura, necesitamos comprar tapetes para bioseguridad, necesitamos alcohol, gel, necesitamos señalización, necesitamos elaborar unos formatos, en fin, hay que hacer todo un trabajo. Entonces, este mes va a ser no solamente de preparación y de comprar algunos elementos para la logística, sino que además lo vamos a usar para comunicar a la iglesia cuáles serán nuestros protocolos. Entonces, primera invitación es a que siga nuestra reunión el domingo, y a que estés atento de nuestros protocolos, porque van a aparecer aquí en Facebook, pero también en YouTube. Y la segunda invitación que te quiero hacer esta mañana es la siguiente. Hemos iniciado también nuestra página, nuestras transmisiones a través de YouTube. Queremos invitarte a que vayas hasta YouTube, ahí en la página de Facebook y en el grupo de la comunidad familiar cristiana en Facebook aparece el link para que te suscribas al canal de YouTube. Queremos invitarte muy amablemente, muy cordialmente a que lo hagas, porque en adelante nuestras transmisiones van a ser a través de YouTube, del canal de nuestra comunidad allí. Entonces, no lo olvides, busca allí en la página el link que te lleva a nuestro canal de YouTube, y por favor suscríbete a nuestro canal. Pero no solamente te suscribes tú, sino que vas a invitar a tus amigos, a tus familiares, a que se suscriban al canal. Necesitamos 1000 suscriptores para poder transmitir en línea nuestras reuniones a través de YouTube. Necesitamos 1000. En este momento tenemos poco más de 10, pero con tu ayuda vamos a lograrlo y vamos a llegar a 1000 suscriptores en este mes de octubre. Amados hermanos y amigos, ha sido un placer encontrarnos hoy en Casa con Propósito. Un saludo especial para Raúl Enrique Rincón. Que Dios los bendiga a todos esta mañana, que tengan un excelente fin de semana, que el Señor los guarde, y que todo lo que ustedes hagan prospere. Quiero finalizar con nuestro video de En Casa, una iglesia para todos. Entonces, a todos una feliz mañana. Que el Señor los bendiga. Nos vemos el día domingo a las 10 de la mañana en nuestra reunión. Un abrazo desde aquí. Chao, que estén muy bien.